Muchísimas gracias por la invitación. Para relajar un poco la cosa, les voy a contar respecto a este supertítulo de cómo distribuir un producto artístico en un mercado internacional. Suena que está difícil, ¿no? Y lo que les quiero compartir más que desde lo académico es desde la experiencia, desde la práctica, ¿sí? He tratado de resumir un poco la metodología o las formas o la guía que yo he utilizado para internacionalizar mi trabajo y el trabajo de otros proyectos, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta me puede interrumpir y lo hacemos como bastante dinámico, que solo tenemos como 30 minutos, ¿verdad? Bueno, primero para entender el internacionalizar un producto hay que entender qué es la industria cultural. Entonces, las industrias culturales y creativas son estos sectores que se dedican netamente a la creación, ¿no? A la producción y distribución de bienes y servicios culturales y contribuyen hacia la economía del país, ¿vale? Es la teoría, ¿sí? Los productos culturales. El producto cultural se ha definido como un objeto artístico cultural que tiene una función de producción de consumo. Es entonces cuando el objeto artístico cultural tiene que satisfacer unas necesidades socioeconómicas cuando se convierte entonces en mercancía. Los productos que se pueden identificar son obras, talleres, clases de experiencias, asistencias teóricas, asistencias prácticas. Para entender un poco esta industria cultural, cómo se comercializa, cómo se moviliza, es importante observar esta triada de productos culturales o de elementos que hacen la industria cultural, que son la producción, la distribución y el consumo. Como cualquier industria en sociedades capitalistas de consumo, esta triada es necesaria entenderla para poder movilizar, distribuir y comercializar un producto cultural. La producción, podemos identificar que es generar productos culturales, la obra, las piezas, el patrimonio cultural. Luego estará el productor, que son los artesanos, los artistas, nosotros, los músicos. La producción, que son los procesos que cada disciplina requiere para poder generar este producto. Después estará la distribución, que son estas vías de cómo ese producto cultural, esa obra, esa composición, llega a nuestros hogares, ¿sí? Si es por tiendas, si es por festivales, por programadores, por representantes, por agencias. Y por último está el consumo cultural, que es el espectador, ¿no? Que muchas veces no solo es un espectador, sino es la sociedad civil que ha encontrado en la cultura un producto de consumo para su bienestar o desarrollo. Puede ser en la salud, puede ser en la investigación, puede ser, en fin, incluso en la mera práctica, ¿no? El consumo de obra o el consumo del resultado artístico. Ahora, ¿qué, cómo, cuándo, por qué y para qué internacionalizar un producto artístico? Bueno, entendida toda esta teoría, ¿no? Toda esta marquesina teórica de qué es el producto, yo creo que estas preguntas son súper importantes, porque ¿qué es distribuir ese producto, ¿no? Distribuir ese producto tiene varias aristas del para qué lo hago, del por qué lo hago y el del cómo lo hago. Pero hay una común que es adquirir o tener una retribución que puede ser económica o puede ser una retribución de conocimiento, o puede ser una retribución o enriquecer nuestros procesos prácticos. ¿Sí? Y es una de las preguntas de las que yo entiendo más importantes para poder empezar al por qué voy a llevar mi obra afuera, o sea, cuál es el valor de ese hecho. Una vez que tienes todas las ganas y dices, bueno, quiero moverla porque mi obra es la mejor, o porque no, tengo un proceso complejo, o porque quiero compartir todo el resultado de los procesos que he generado a través de mi arte, ¿no? Viene qué productos movilizar, ¿sí?
qué productos son los que ahora yo les puedo compartir que veo en el mercado de las artes escénicas, puntualmente en México, que es en donde más genero cosas. Pues el conocimiento, ¿no? Hay un mercado muy amplio del conocimiento, de la capacitación. Los centros de formación cada vez están más especializados, hay muchísimas licenciaturas, hay muchísimas maestrías y por ende hay varios espacios de investigación. Hay una necesidad social política de apoyar al desarrollo creativo. Entonces ahora la capacitación, la formación y la investigación son un mercado importante y que de una u otra manera nos ayudan a respaldar y a fortalecer nuestro discurso artístico, estético, plástico o musical. Después estarán los productos en escena, que bueno, son los montajes, los laboratorios, los manuales de procedimiento y el desarrollo de proyectos. Claro que sí. ¿A qué te refieres cuando dices manuales de procedimiento? Por ejemplo, cuando una de las necesidades que comienza a aparecer desde los gestores, desde los hacedores y de la institución es cómo llevar un proceso escénico hacia el público. Entonces son requeridos ejercicios sintetizados de cómo hacer estos ejercicios, replicarlos y entonces te pagan por ese tipo de conocimiento específico, ¿sí? Que tienen que ser modelos ya pues expuestos, analizados y puestos en práctica, ¿sí? A eso me refiero con manuales de procedimiento. Ahora, ¿qué posibilidades tengo de internacionalizar mi producto? Bueno, menciono esto porque en las diferentes charlas hemos escuchado bastante sobre las grandes infraestructuras, ¿no? Cuando yo tengo un apoyo institucional, cuando yo tengo un músculo económico que me respalda, relativamente internacionalizar nuestro producto se ve muy sencillo. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo ese músculo económico, si yo no tengo esa infraestructura? ¿Cómo puedo hacer para que yo, que tengo una compañía que está emergiendo, pueda llegar hacia una plataforma internacional, ¿vale? Primero hay que identificar nuestro producto, ¿sí? Y cuando hablo de producto, me gustaría pensar más en mi proyecto artístico, ¿sí? Mi proyecto artístico deberá tener subproductos que me permitan hacer propuestas ricas o propuestas que hagan que el producto que soy yo, que es mi compañía, ¿no?, sea atractivo. Una vez que identificas qué es ese producto que tú quieres movilizar, tu obra, tu compañía, pues viene la investigación de mercado, ¿sí? En una investigación de mercado, pues como lo fundamental es analizar a dónde quiero ir, ¿sí? ¿Qué tipo de consumidores tengo? ¿Qué edades son? O sea, es una investigación de mercado simple y sencilla. Lo menciono porque ahorita lo van a entender por qué. Después vendrá el invertir en tu producto, ¿sí? Tú ya sabes que tienes un producto, lo que te cuesta hacerlo, lo que te cuesta tener el producto, pero ¿a cuánto me cuesta internacionalizar el producto? Y llevarlo al mercado al que yo quiero llegar. ¿Estarían dispuestos a pagar por ese producto? Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, porque si ya tengo la obra, si ya tengo todo, no puedo esperar a que llegue alguien a moverla por mí. No si yo quiero entrar a una competencia a nivel industria cultural, porque esas oportunidades no están, se hacen. Entonces, invertir en tu producto y en esa internacionalización se convierte en una urgencia, ¿vale? Para entender cuánto cuesta tu producto en un mercado internacional, pues hay que analizar esta relación. ¿Cuánto cuesta producir lo que tú tienes en ese mercado? ¿Cuánto cuesta mi obra en ese mercado? ¿Cuánto cuesta el promover esa obra en ese mercado? ¿Y cuánto costará al final distribuirlo? Para solucionar o para atender esas preguntas están los modelos, ¿sí? Una vez que yo sé a qué lugar quiero llegar, tengo que investigar, tengo que hacer una tarea, una pesquisa de los modelos o de proyectos que ya se comercialicen en ese mercado, pero y además que sean similares a mi producto. Similares, hablo en fondo y forma, ¿sí?
sin que hagas exactamente lo mismo, entender esas cualidades similares nos va a permitir identificar qué hace específico a mi producto, a mi propuesta. Y estos valores cualitativos y valores cuantitativos comienzan a aparecer. O sea, yo ya sé el producto que tengo, al mercado al que quiero ir, he analizado los modelos que se comercializan en ese mercado, en ese país, pero ahora, ¿cómo puedo hacer que lo que yo tengo sea específico, sea único, valga la pena la inversión de ese mercado al que yo quiero llegar? Pues analizando justamente esas similitudes y estas grandes diferencias, que no pueden siempre recaer en lo identitario, ¿no? Es que yo te vendo mi producto porque es ecuatoriano y entonces vas a tener una propuesta de Ecuador y eso lo hace... No. Sí, hay que identificar los valores cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos es que además de ser ecuatoriano, está hecho en base a los lineamientos de producción internacional de tu país. Responde a la línea de acción de la política de gestión de productos culturales de tu país, ¿no? Entonces eso hace que nosotros le demos un valor agregado, pero un valor agregado consciente de cómo nuestro producto puede estar en ese mercado y además puede convivir con estos factores externos y ahora sí, además de todo eso, viene desde mi comunidad, desde mi discurso, desde mi territorialidad. Y aquí viene la idea de territorio, una reflexión sobre la relación de tu producto y tu territorio. Aquí voy a hacer un paréntesis. Y una cosa que yo siempre me pregunté para mover la obra mover obra es cómo funciona o cómo funcionaría mi obra en el extranjero. ¿Cómo funcionaría mi obra en un festival cervantino? ¿Cómo funcionaría mi obra? Y me di cuenta que no puedo llegar a esas conclusiones si no he probado mi obra en mi territorio, en mi localidad. O sea, si mi grupo de consumo local no le da valor a lo que yo estoy produciendo, difícilmente voy a poder generar el acceso, interés o nociones de que se consuma mi producto en cualquier otra geografía, sea nacional o sea internacional. He ahí la importancia de que mi proyecto, mi producto, tiene que tener una territorialidad valorada, medible, ¿sí? Sea con funciones, con registros y con otros puntos que voy a topar adelante. Segunda cosa que creo importante y que es relevante ahora para lo que se entiende como distribución de los productos culturales es la versatilidad. O sea, ¿qué capacidad tiene mi producto de adaptarse a las necesidades, ¿sí? A las necesidades sociales, políticas, económicas del lugar a donde voy, ¿vale? ¿Y qué tanto yo conozco ese mercado después de todo lo que hablamos, de todo este análisis de mercado, después de todo este análisis de mi propio producto? ¿Qué tan versátil es? Y a eso voy con qué capacidad tengo de transformar mi idea de internacionalizar. Es decir, mi objetivo es hacer un concierto en México. Cool. Hay 200 bandas que quieren hacer un concierto. Hay 300 compañías que quieren dar una función en México, en Ciudad de México. Entonces, eso me obliga a mí a ser versátil. Ejemplo práctico, si yo quiero estar programado en el Festival José Limón, ¿sí? Y mando mi carpeta, no la puedo mandar solamente con obra, la tengo que enviar con un proyecto adjunto de talleres, un proyecto adjunto de análisis de obra, un proyecto adjunto de curaduría, etc. O sea, tengo que darle esa versatilidad a mi producto a través de mi conocimiento, ¿sí? Porque, insisto, como lo puse hace un momento, el conocimiento ahorita es uno de los mercados más grandes, ¿sí? Ahora, ya que tengo claro mi mercado, tengo una idea de mi mercado, tengo una idea de mi producto, sé que tengo una obra, sé que tengo un taller, sé que tengo una producción musical, tengo que construir un dossier decente, claro y específico, ¿vale? Tiene que ser claro, coherente, descriptivo, corto, que sea adaptable a las necesidades, capacidades, posibilidades, recursos y legislación del espacio donde llegará tu producto. Es decir, tengo que hacer ese trabajo extra de saber que si yo llevo mi obra es un ejemplo, a un estado en Ciudad de México que es víctima de violencia,
tengo que darme a la tarea de investigar si es que en ese estado hay un programa anual de trabajo, cultura y rehabilitación de grupos específicos, etcétera. Porque eso me ayuda a que mi proyecto, que es muy similar a todos los que van a llegar, tenga este valor agregado que haga interesante, factible y una necesidad social, política, para que me contraten y me paguen por el conocimiento, ¿vale? Entonces, y así cada proyecto. O sea, debo darme esa tarea de que tenga esa coherencia, porque entregar una carpeta de proyecto para internacionalizar en un amplio espectro, no solamente si pensamos en un festival, sino puedo vender mi producto a una institución pública, puedo vender mi producto a un centro de formación, a una universidad, incluso a, no sé, a una Secretaría de Seguridad Pública, a una dirección de trabajo infanto-juvenil, etcétera. O sea, el mercado es muy amplio, pero si yo no le doy ese valor, me estoy quitando las posibilidades de capitalizar una obra estableciendo un único objetivo de distribución y de comercialización de mi producto y de mi proyecto, ¿vale? Y por último, pues que exponer los costos de traslado, honorarios, internalización del producto. Bueno, eso es como súper importante, que mi carpeta ya tenga toda esa información, ¿sí? Y en muchos casos descubrimos que tenemos en los dossiers una explicación muy profunda de la obra, muy compleja, plausible en muchos casos, pero pasa que las carpetas muchas veces llegan a instituciones, muchas veces llegan a un funcionario público, muchas veces llegan a un administrador, a un contador que no tiene la más mínima idea de lo que es la conceptualización, de lo que es la poética y definitivamente no le importa nada. Y por eso al diseñar esta carpeta, al diseñar este dossier y que sea versátil, eficiente, tenemos que ser puntuales y obviamente dirigirlo, ¿no?, al lugar en donde estamos. Y eso va a permitir que nuestro mercado, nuestro espacio de afección de nuestro proyecto sea más amplio, ¿vale? Bueno, tenemos nuestro dossier, tenemos nuestro producto, hemos hecho todo este análisis, pero ahora viene la gran pregunta: ¿a dónde lo envío? ¿Cómo lo envío? Y aquí es importante este punto de relaciones estratégicas. ¿Qué plataformas internacionales se adaptan a mis necesidades como producto? Mi compañía es mi producto. ¿Cómo funciona mi compañía en la localidad? ¿Trabaja con proyectos, no sé, de desarrollo? ¿Trabaja como un espacio de investigación? ¿Cómo trabajo? O sea, ¿qué producto y subproductos genera mi proyecto? ¿Sí? Y entonces hacemos esa pesquisa a partir de todo el análisis que acabamos de hacer. Buscamos festivales en red, pero ¿qué festivales busco? Si mi proyecto tiene una discursiva específica, si mi proyecto tiene esta versatilidad y tiene información y capacitaciones y demás, si mi proyecto habla de territorialidad, busco festivales que hablen de territorialidad. Si mi proyecto o busco centros culturales que estén hablando de eso, ¿no? O busco escuelas profesionales. Siempre debo buscar a dónde se adapta mi proyecto y mi producto y a su vez utilizar ese discurso y esta discursiva o para generar interés en otros proyectos de alrededor o que estén relacionados o por otro lado, los mismos proyectos te ayudarán a adquirir a agrandar esa red, ¿sí? Te dirán, ok, me gusta tu proyecto, se aplica a nuestras políticas de funcionamiento, entonces te recomiendo con otra secretaría o con otro espacio, ¿sí? Bueno. Ya que identificamos nuestras plataformas, sabemos cuáles son los festivales, cuáles son los centros de formación, cuáles son las que existen en la zona o en el lugar donde yo quiero llegar, ¿sí? Viene la idea de construir tus oportunidades, llevar tu producto a. ¿Cómo hago para construir mis oportunidades y llevar mi producto a? Esto igual viene desde la práctica, viene desde la experiencia vivida y es que yo debo asistir, debo invertir en mí para llegar a estos espacios. Yo debo asistir a festivales, debo asistir a encuentros, debo asistir a congresos, debo estar en contacto con plataformas de entrenamiento, investigación y demás. Debo hacerme un acercamiento con centros de formación y entonces solo así puedo construir una base de datos eficiente, ¿sí? Y hay que entender eso. Si yo no tengo un músculo económico que me permita tomar decisiones inmediatas,
debo ser ese músculo económico. Y aunque ese músculo económico me tome 3, 4 o el tiempo de desarrollar esa base de datos me tome mucho más tiempo, a largo plazo va a hacer que mi trabajo para sostener mi arte sea mucho más coherente y eficiente, ¿vale? Entonces, el asistir a los festivales, el asistir a estos espacios, no como un espectador, sino como un generador de productos. Debo acercarme a los coreógrafos, debo acercarme a los productores, a los directores de los festivales y aunque sea tomar su número, ¿sí? Y aquí comparto una idea que aprendí en la academia, que fue que es esta idea. Tú necesitas solamente 3 contactos para llegar a la persona que tú quieres. Y es así, ¿vale? Pero yo busqué esos primeros 3 contactos. Obviamente tenía que saber esta noción geográfica, esta noción de práctica, de dónde se hace, cómo se hace, saber que yo quiero llegar ahí. Un ejemplo que me gusta mencionar es David Zambrano. Cuando produje a David Zambrano, me tomó 3 años traerlo a Ecuador. Y David Zambrano es un referente mundial, casi universal de la danza. Y en este ejercicio tuve que conocer a 3 personas a partir de asistir a un taller en Ciudad de México y pedí el número a uno de sus moderadores de clase y a partir de ese momento todo sucedió. Y David Zambrano llegó a mí en un WhatsApp con su número personal. Y ahí estuvo todo, pero yo hice el ejercicio, yo invertí en mi idea y fui por ella, porque también entonces de pronto toda esa infraestructura de la que habíamos hablado hace un momento, esa infraestructura institucional, esa infraestructura pública ya no está atrás, ¿sí? Desapareció, sino soy yo mi propia infraestructura, mi propia organización. Bueno, atendiendo a todo esto que pues, les compartí, ¿sí? Ya que has generado tus oportunidades, construyes tu base de datos. Tienes de esas 3 personas, seguro hay 3 personas que colaboraron con alguien, lo programaron, lo pusieron en ese lugar y te hace más cercano esa distancia a poder entrar a ese espacio donde tú quieres distribuir tu arte. Segunda, bueno, aquí tenemos este punto que certifica tu producto y valida tu experiencia, ¿sí? Ya conocimos, tenemos nuestra obra, genial. Pero puede ser una obra que se guarda en un armario o puede ser una obra a la que la validamos y la consolidamos a través de nuestra experiencia. Para eso está la gestión de apoyos a la distribución, el acceso. Si no estamos en este modelo México, ¿no? Luego hablaremos de qué sucede cuando no existe esto, ¿vale? Entonces, tengo la gestión de apoyos a la distribución, los fondos concursables específicos, el participar en plataformas y foros relevantes de tu localidad, las residencias artísticas relacionadas con tu proyecto, ¿sí? Cuando yo trabajo en poder acceder a estos espacios, entonces instituciones, foros, personerías artísticas que tienen una contundencia y una relevancia histórica social, le da valor y le da representatividad a mi proyecto. Y la carpeta de la que hablamos hace un momento se sigue enriqueciendo. Y no es lo mismo cuando yo llego a una institución y le presento mi obra que estrené hace 2 días, ¿no? Y está muy bien hecha. Sí, bien. Pero si yo llego y le digo, es mi obra que estuvo en 5 festivales locales, en un festival internacional, llegó a un promedio de 60,000 personas, estoy exagerando, ¿vale? Pues yo como programador, yo como veedor, digo, ok, sí, jalo. O sea, sí me puedo arriesgar por tu obra, ¿no? Yo como productor institucional puedo hacerlo. Yo como centro de investigación coreográfica te lo puedo consumir porque veo que hay una validación social de ese producto artístico, ¿no? Y entonces la obra no es que pierda valor como obra, al contrario, adquiere valor social, ¿sí? Y por eso es importante este tipo de trabajo. Lo mismo pasará con una residencia, ¿no? Yo enriquezco mi dossier, le doy contundencia a mi dossier y le doy ese baluarte social además del artístico, y después le pongo un precio, ¿vale? Bueno, proyectar o el plan de acción, ¿sí? Ya tenemos nuestra carpeta, la hemos consolidado, la hemos validado, hemos hecho un análisis del mercado, del espacio geográfico al que quiero llegar, tengo mi red de contactos, ¿sí? Que adquirí con el tiempo, y ahora, ¿qué hago? Viene mi proyectar el plan de acción.
Movilizar una obra de manera independiente, insisto, cuando no existe ningún tipo de músculo detrás, necesita y requiere de una planificación, ¿va? Y es una planificación, relación, economía y tiempo, ¿sí? Porque voy a tener que tener muy claro, ¿sí? Primero, el mapa de hacia dónde voy a ir, que si quiero viajar a una ciudad de tal, en México, no sé, pero voy a encontrar ciertos problemas, ¿sí? Voy a encontrar el problema de que no hay aeropuerto. Y tengo que cruzar 7 ciudades hasta llegar. Y entonces, de pronto, el poder llegar o acceder a un lugar en el extranjero se convierte en un gasto enorme y gigante. Por eso es importante hacer un mapa, ¿sí? Y estoy hablando geográficamente, ¿okay? ¿Cuánto me toma en distancias llegar al punto que yo quiero? ¿Vale? Utilizando esa base de datos que tengo, ¿sí? Y esta información me permite entonces hacer mi análisis de costos, hasta concretar este análisis de costos en cuánto me va a costar llevar esa obra, ¿sí? Y luego me va a requerir generar estrategias para que este análisis de costos comience a mermar, ¿sí? Yo hice mi mapa, analicé mi mercado, entiendo la geografía, analicé los espacios que hay en la zona y utilizo ese análisis para que mi internacionalizar el producto pueda tener varias paradas y entonces estas varias paradas de esta movilidad micro me lleve al lugar donde yo quiero, ¿sí? Pero además me reditúe económica y prácticamente, porque además tengo un producto que es versátil, que se puede articular con política pública, con educación, con foros, con ventanas, con vitrinas de distribución, conciertos, teatros. ¿Estamos? Entonces, tengo claro mi mapa, tengo claro y concretado mi análisis de costos, calendarizo mi plan de distribución, sé dónde llego, cuándo llego, a qué institución, socializo mi proyecto, es decir, ya cuento de qué se trata, para dónde va, cuáles son los valores de los que ya hablamos en tu dossier. O sea, entrego mi dossier y planifico estratégicamente mis traslados, que ya lo mencioné. Luego viene mi oferta, la negociación, y al final tenemos el ejecutar esa negociación, ¿sí? Hacerlo palpable, hacerlo visible después de estos procesos, ¿sí? Bueno, una vez que hicimos nuestros primeros ejercicios, una vez que hemos logrado trasladar nuestro producto a nivel internacional, viene cómo que mi proyecto sea sostenible en esta idea, en el no vivir de internacionalizar un producto, sino de sostener esa movilidad, ¿sí? Entonces, creo que lo más importante está aquí detallado, que es tener un fondo de inversión, tener una red de trabajo consolidada, tener acuerdos estratégicos, tener confianza en tu personería artística, generar productos renovables, que tengan responsabilidad social, pues la ética laboral, atender tu relación Estado, empresa privada y tu comunidad y consolidar tus productos como bienes inmateriales y materiales de tu comunidad para el mundo. Hablando de una manera más específica, cuando menciono los acuerdos estratégicos devienen de, ya hice mi mapeo, hice mi análisis, pude hacer mi primer acercamiento. Siempre es importante procurar que ese acercamiento se convierta en una relación a largo plazo. No porque vayas a regresar, sino porque te puede abrir otra puerta, ¿vale? Cuando hablamos de confianza en la personería artística, pues también es eso. La primera vez que estás en un lugar te asegura eso, o que se te abran más puertas o que se te cierren las puertas. Y es por eso también que es muy importante siempre analizar de a dónde voy. Generar productos renovables, es decir, procurar segundas veces, ¿sí? Yo puedo llegar con la misma obra, pero en proyectos diferentes. ¿Cómo? Adaptando mi proyecto obra, adaptando mi propuesta artística a ese proceso social a donde estoy llegando. Bueno, le pongo el papel. Bueno, eso es como la teoría, básicamente, ¿sí?
He tratado de resumir en estos 30 minutos todo. Hay muchos procesos detrás, pero lo que yo les quiero compartir en el conversatorio, en este intercambio de ideas, es que lo que yo me he dado cuenta como gestor, como productor y como articulador, sí, es que manejar, bueno, es que el proyecto más importante soy yo como artista, no necesariamente mi obra. Mi obra es uno de los servicios, uno de los productos que yo tengo como artista, como profesional. Y mientras más diversifico esto, mayores oportunidades tengo de internacionalizar, de nacionalizar e incluso de trabajar a nivel comunitario. Entonces, esa construcción desde lo local, nacional y llegar a lo internacional de una manera consciente, de una manera clara y con esta noción de industria cultural. Para internacionalizar tenemos que entender que somos parte de una industria cultural que es muy grande y que tiene muchos focos donde yo puedo ser útil, donde mi trabajo puede ser validado y no siempre va a ser mi obra, pero siempre voy a ser yo como artista y como profesional del arte, ¿sí? Y en todos los casos es relevante el que yo me convierta en un proyecto, ¿sí? Y bueno, eso básicamente para compartirles la teoría y de qué va la filosofía de trabajo que tengo. Y ahora les cuento un poco de los proyectos que desarrollamos, que son como modelos ya realizados. Y el que me gusta más mencionar es Taxi. Y bueno, Taxi es un congreso de técnicas de investigación desde el movimiento para la escena. Pero más allá de hablar de qué es Taxi, el modelo de gestión de Taxi deviene de todo lo que acabamos de conversar. Sí, empezó como una iniciativa de residencias itinerantes a partir de gestión de recursos desde la empresa privada y diferentes becas, Iberescena, Secretaría de Cultura, lo que permitió construir una red de colaboración y una base de datos para poder ejecutar el proyecto. Una vez que esa red se estableció, se hizo una segunda inversión con David Zambrano para generar visibilidad. Convocamos a un artista de talla internacional para que el proyecto tuviera visibilidad, pero además horizontalizar a los talleristas y el conocimiento que se distribuye en el proyecto. Cuando Taxi se establece, entonces entramos a generar otro tipo de alianzas con otros foros, con otros festivales, como lo son Primate Escénico, que se hace en México, Atlas, Revés, que sucede en Costa Rica, Achorados, bueno, varios festivales, ¿no? Y construimos una segunda red, pero ahora de plataformas. Fuimos de las compañías a las plataformas, de las personerías a los festivales. Y ahora lo trasladamos a México, donde se hace en base al mismo modelo de gestión, pero que como festival coexiste con otras plataformas dentro de la zona geográfica de Durango, del norte de México, ¿sí? Y empezó así, o sea, construyendo redes, construyendo alianzas de confianza, ejercicios de confianza para que nos sostengamos. Es un ejercicio que trabaja
de manera institucional en lo que respecta a la logística, a los espacios, pero es completamente autogestivo en la gestión de recursos. O sea, es un proyecto que cuesta una inscripción, que paga los honorarios de los bailarines, que paga los honorarios de los artistas y tiene una relación comunitaria generada a través de esta captura de públicos, y así se sostiene. Pero obviamente tenemos que aliarnos. ¿Y cómo encontramos que nos funciona? Es que la institución nos sirve, la infraestructura nos sirve. Y la institución, al ver que nosotros hacemos su trabajo, que era lo que platicábamos hace un momento, pues comienza a entender que hay otras economías que entran dentro de su legislación, ¿no? Porque la institución tiene la obligación de distribuir y nosotros estamos trayendo los productos para distribuir. Y bueno, ese es nuestro proyecto sobre taxi y es el modelo de gestión que les puedo compartir. Es el cómo internacionalizo yo. Hay muchos modelos, hay muchas formas. En México existen otros modelos de gestión, como el de Moving Borders, como el de Eleno Guzmán, que es un productor que está en Guadalajara, por ejemplo, que tiene otro tipo de redes, y así. ¿Vale? Entonces, este es el modelo de gestión de taxi y parte desde lo que les compartí. Y cuál es nuestro interés ahora es generar una ventana en Ecuador, ¿sí? Puntualmente es eso. Una de las cosas con las que nos enfrentamos como ecuatorianos en el extranjero fue el no coincidir con muchos colegas, con muchos compañeros, y nos cuestionamos de cómo es posible y pues dijimos, hay que hacer un canal directo, así de simple, o sea, y es muy particular, es muy específico y nos ha funcionado, ¿no? Estamos aquí, ¿vale? Entonces, para internacionalizarte, no, para moverte, para trasladarte, para transformar tu territorialidad, lo más importante es planificar eso, es hacer un equipo, es hacer un grupo, es la comunidad, ¿sí? Y más cuando no hay una infraestructura, para que cuando tengas esa infraestructura tengas mayor impacto, para que cuando tengas ese músculo económico tengas una mayor programación, cuando tengas ese tipo de circunstancias ideales, tu proyecto sea contundente y para cuando tú solicites esos apoyos, cuando tú cobres por lo que haces, tengas un historial del por qué lo estás haciendo. Que bueno, también es hasta un poco... es casi un mito que suceda, ¿no? Es muy complejo, pero nos ha permitido sostenernos hasta ahora con la pandemia, sin la pandemia, el trabajo en red, el trabajo comunitario nos ha sostenido y no hemos dejado de generar los proyectos. Y bueno, a sus órdenes, si tienen alguna pregunta, porque creo que ya me pasé o sí, hoy estoy. ¿Estoy bien? Tengo 5 minutos para preguntas. Desen. Si algo no quedó claro, igual lo puedo compartir, se va a compartir la guía, se va a dejar aquí o nos escribimos, para eso estamos aquí, pues los estudiantes, los chicos, creo que ese es mi mayor interés también, digo, todos ustedes, pero si ustedes tienen alguna pregunta, es importante entender este tipo de circunstancias porque cuando te gradúes, salgas de la licenciatura a la praxis, te vas a dar cuenta que hay un mundo muy complejo y que hay herramientas que están más allá de la danza, porque si dan cuenta no he hablado de mi obra, no he hablado de si bailo o no bailo, solamente les he contado cómo me sostengo como artista independiente y como, sí, empresa cultural particular, ¿no? Debo ejercer el contexto y no replicar formas. Yo creo que podría hacerlo, pero tendría que entenderlo. Tendría que vivirlo y tendría que investigarlo como lo pude hacer en México. Se intentó y se está tratando de hacer en Ecuador, ¿sí? Y creo ciegamente que en 5 años, con un proceso continuo, con el seguir haciéndolo, encontraremos la metodología de que sea viable, ¿sí? Entonces sí puedo decirlo después de eso, sin sonar como pretencioso, que creo que es posible. Porque además, y les comparto, estamos en un cambio de economías, de nociones y de filosofías de la percepción del arte, de la industria cultural, del profesional en el arte y también ahí hay algo que está pasando
que yo creo que a largo plazo va a reivindicar y reestructurar la percepción social que se tiene del artista como parte de la sociedad, económicamente hablando, ¿no? Y es así. O sea, también el hecho de que haya profesionalización de este nivel en Ecuador, habla muy bien. Créanme, he estado en Universidad de Costa Rica, he estado en he estado en Colombia, he estado en los lugares y el ver la infraestructura en Ecuador le da a uno mucha fe en lo que está pasando, en serio, no porque me invitaron, pero en serio le da a uno mucha noción de que estamos en vías de desarrollo en la mitad de un siglo después de una pandemia y una crisis económica global. Señores, hay proyectos de desarrollo en Ecuador y eso habla muy bien, ¿no? Obviamente en sus tiempos, en sus formas y con sus circunstancias. Eso, mi querido Ramón. ¿Alguien más? Sin miedo. Claro. No, sí, me encanta el tema también, porque es algo que nos afecta y nos convoca mucho al análisis. Cuando uno deja de solicitar fondos y de preocuparse de lo que necesitas, te das cuenta de lo que tienes que ofrecer. Y está desde el hecho de cómo manejamos al público, cómo llegamos de escena, por qué llegamos de escena. De eso en la práctica. Cómo tratamos el espacio de ensayo, cómo tratamos al compañero, cómo tratamos al colega, pero también la ética viene de la mano con la coherencia y la responsabilidad, ¿sí? Y ahí viene el ser coherente, y ahí viene el cómo llevas la obra al público. Y creo que también tiene mucho que ver con el conocimiento. O sea, si yo no sé a dónde voy, es real, o sea, me ha pasado que tengo una entrevista y o sea, ni siquiera han googleado. O sea, eso es ética, chicos. Por ética, yo por respeto a alguien que se toma 5 minutos para escuchar mi proyecto, digo quién es, porque yo lo hago, ¿sí? Le doy valor al otro. Entonces, primera circunstancia de ética, darle valor al otro. Saber que el colega artista que está al lado tuyo tiene su proceso, hace su sacrificio, solo como humano. Y ya después viene el ejercicio, ¿no? La puntualidad. O sea, ya son como valores, ¿no? Pero son cosas que no se discuten. O sea, la academia, no sé aquí, pero en la universidad de danza, en mi escuela, nunca me dieron ética, ¿eh? Y me preocupó a partir de que fui productor, porque tenía experiencias buenas, tenía experiencias malas, e incluso normalicé experiencias malas. Y yo decía, no, es que es muy buen artista. Y ahí viene la otra cuestión al lado de la ética, el no. ¿Sí? El no. O sea, es fundamental el no. Uno, como artista, tiene no sé, sí flexible o no flexible, y sí fácil de, no, pero es que voy a girar. Y de pronto no son las condiciones, que no importa que no sean las condiciones que esperas, ojo, mientras tú las conoces. ¿Sí? Porque pues, yo empecé la carrera y dormí en catres, ¿eh? Ahora ya no. digo, ya, o sea, sí necesito una camita. Pero sabía a dónde iba. Sabía cómo era el proyecto. Sabía de qué se trataba. Entonces, la ética está de la mano con la verdad, con ser coherente, ¿no? Tú dilo como son las cosas, ¿no? También, o sea. Exacto. Es que ahí viene el no. O sea, uno debe saber decir que no, ¿ya? Y uno se puede adaptar cuando sabe a dónde va. Porque digo, o sea, también es posible, ¿no? Digo, ahora hay festivales que son en pueblitos, que no tienen un hotel 5 estrellas y es así. O sea, también hay que bajarle 3 rayos. Y ahí tiene como la conciencia social, es parte de la ética. La conciencia social geográfica, ¿no? Esa política geográfica es re importante porque yo, o sea, no puedo tener como norte solamente el Ritz y las lunas del auditorio. O sea, te vas a quedar toda la vida esperando que te programen, ¿no? Es así. No, yo tengo que tener esta capacidad de, ok, o sea, mi trabajo es igual de válido en, no sé, Bellas Artes que en la cancha del colegio, pero ojo, cuando las condiciones son dignas, cuando el público valora lo que estás haciendo. O sea, hay detalles que entonces ahí aparece la ética, ¿sí? Del artista y también del que te invita, y tú exiges, y también el no, o sea, no. Sí, o sea, me invitas a tu festival y tienes 7 programadores o compañías o lo que sea, y los sueldos son, no, a ver, espérate, güey, ¿sabes? No, también puedo darme lujo. Y eso es lo que debemos aprender también nosotros. Aunque tengas la necesidad de girar o lo que sea, a veces di no, yo no quiero. Bueno, viene con el tiempo también,
¿no? Pero también es eso. O sea, es algo que debemos discutir, es algo que debemos como sector también analizar dentro de la dignidad, dignificar el trabajo y de las prácticas profesionales, ¿no? En ida y vuelta. Pero bueno, gracias por la pregunta. Y total, otra circunstancia de la ética, hay que reconocer verán, hay que reconocer la memoria, pero también abrazar el paso generacional. O sea, ojo, ¿no? Porque, digo, yo reconozco tu memoria, sé que estás, la valido, te investigo, eres mi maestro. O sea, qué genial que a mí me investiguen. Pero yo también me fui a México, chicos, los formo, vamos. ¿Sabes? O sea, es de ida y vuelta, eso es ética. Si el medio está en transformación, o te transformas o te quedas. Es así, o sea, también viene con el tiempo. ¿Sí? Entonces, si hay un mercado más grande en algo y yo me quedo en mis formas, pues ni modo, ahí te vas a quedar en un estante, ¿no? Y en Spotify. Si yo no estoy coproduciendo, si yo no estoy produciendo para, no sé, singles, obras de teatro, o sea, es la realidad, digo, es el contexto que les puedo compartir de lo que yo veo bastante en México y se los comparto, ¿no? O sea, un ejemplo, yo trabajo con un productor musical que hace singles para marcas, ¿no? Pero me colaboró conmigo en una beca. Y él se reditúa de esa manera. Y él trabaja con otros que no lo hacen. Y de esos, uno sí trabaja en P&G y le va muy bien. Uno. Pero los demás no les va mal. Solamente no están en P&G. ¿Sabes? Entonces hay que adaptarse, o sea, y cada vez somos más seres humanos, más discursivas, o sea, hay nuevas economías, siempre va a haber nuevas economías, ¿sí? Se discute la gratuidad, se discute muchas cosas también, pero hay que entender también, digo, ahorita que hablábamos de emerger, cuando emerges, sí, no hagas gratis, solo no cobres, o sea, sería importante, hay una gran diferencia entre hacer gratis y no cobrar por algo, o sea, siempre gana, eso es lo que no te dicen, pero nunca lo hagas gratis, solo no cobres, es decir, yo digo, ok, no hay un pero, que gano, o sea, ok, pero voy a estar en una plataforma, o sea, ¿qué le saco a las cosas, no? Y eso es re importante, y en las instituciones y todo, ahorita les comparto, en México hay un gran problema sobre la gratuidad, o sea, ya no, ¿sí? Insisto, podemos no cobrar, ¿sí? Puede ser de libre acceso, pero incluso como espectador, ¿de qué manera te retribuyes? Ahorita una de las estrategias muy de mercado es dame tu información y todo eso. Ok, sí, pero hay otras. Hay otras. En pandemia funcionó, es muy romántico y yo creo que así ya con esto no me paso, pero que es muy romántico, pero pasó que la gente iba y te dejaba, ¿cómo se llama? Comida. Entonces no era gratis, ¿sabes? Y tenía doble valor porque había un valor social sobre nuestro trabajo. Y era hasta conmovedor y decías, ay, wow. ¿No? Mi tía vino con comida y Pero si lo ves un poco más profundo, te das cuenta de que estamos en una sociedad, y eso sí es muy general, Latinoamérica, en transformación, en reivindicación, en decolonización, en crecimiento, y tenemos que adaptarnos de esas formas también como productores. Y bueno, ya no me paso más porque creo que ya me pasé. Muchas gracias.